Momento de adentrarnos en los grandes asuntos que esta mañana escriben la atención del tablero internacional de la geopolítica. Y hasta ahora recibimos a Francisco José Campols, teniente general del Ejército de Tierra retirado. Francisco José, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, amanecemos en esta segunda jornada de reunión informal de ministros de la OTAN. Hemos escuchado hablar a Jens Stoltenberg defendiendo el derecho de Ucrania a defenderse en un momento en el que sigue pidiendo que los aliados tienen que pensarse, que es momento de pensar que tienen que dejar sus armas dadas a Kiev para atacar territorio ruso, y esos titulares americanos sin confirmación oficial de que Biden habría dado luz verde a que Ucrania pueda usar esas armas en territorio ruso. ¿Qué significa dar un paso adelante en esa posibilidad de atacar territorio ruso en medio de las advertencias de Putin? Bueno, hay diversidad de opiniones en el seno de la OTAN. Francia y Alemania ahora mismo ya permiten que se utilicen. Dinamarca dice que lo hará con los F-16, con los que cede a Ucrania. Estados Unidos ha hecho una matización, ha dicho que permite que se utilicen en la zona al norte de Kharkov, dentro de territorio ruso, y sobre instalaciones o unidades militares. Lo que significa es que la posibilidad de Ucrania de actuar sobre las fuerzas rusas antes de que se comprometa de combate le proporciona una ventaja adicional, porque hasta ahora tenía una limitación clara, y es que las unidades rusas podían organizarse, entrenarse e incluso actuar desde territorio ruso, y por cuestiones meramente técnicas de alcance, Ucrania con los elementos que tenía no las podía atacar. Ahora podrá hacerlo, podrá actuar sobre los sistemas de mando y control, sobre los sistemas de defensa aérea, bases aéreas, unidades, logística, transportes, en fin, va a dificultarle la organización para el combate a Rusia. Pero esto supone, tal y como decía Putin, una escalada del conflicto, porque no deja de defenderse el derecho de Ucrania a defenderse de lo que son los ataques rusos, pero es ese territorio ruso con las armas occidentales, y en un momento en el que además lo que dicen, quienes van a tener que usar ese armamento tienen que ser los occidentales, porque los ucranianos no tienen preparación. Se ha dicho, ¿no? Se ha ido analizando cómo hay soldados franceses en el campo de batalla, pero esto supone una escalada, supondría esa escalada de la que advierte Putin. Claramente sí. Si se emplearan armas occidentales sobre territorio de la Federación Rusa y esas armas estuvieran operadas por miembros de la OTAN, pues la OTAN ha entrado en guerra con Rusia. Eso es una evidencia. Yo creo que no estamos en ese escenario. Estamos en el escenario de que lo que se ha utilizado hasta ahora y no se permitía por una cuestión de lo que se llaman caveats, restricciones, emplear sobre territorio ruso, los misiles Storm Shadow, los misiles Scalp, los sistemas ATACMS, misiles elementos de artillería tierra-tierra o lanzacohetes, pues ahora se va a permitir que se utilicen sobre territorio ruso. En ningún caso se debería de contemplar la posibilidad de que fuera con operados por soldados de la OTAN, porque eso significa una declaración de guerra, entre otras cosas. Y luego, además, hay que tener en cuenta que hay una serie de restricciones adicionales que no se están citando, pero que tienen que ver con hasta qué límite se permite utilizar esas armas que se están suministrando. Por ejemplo, se atacó un sistema de alerta temprana de la Federación Rusa por parte de Ucrania, muy alejado del frente, a 1.800 kilómetros, y ese sistema estaba destinado a prever o a prevenir la acción con misiles intercontinentales. Eso, Estados Unidos le dijo a Ucrania que no entraba dentro de los supuestos de apoyo de Estados Unidos a Ucrania, y que no estaba de acuerdo en ello, porque eso sí que podía conducir a una escalada nuclear, porque podría pensarse que se quiere afectar a la capacidad de detección. Precisamente ese lenguaje nuclear, esa amenaza nuclear está emergiendo. Ayer Lavrov en esa entrevista apuntaba también precisamente al uso de esos F-16, que dice con capacidad nuclear. Pero yo quería preguntarle la lectura de lo que está sucediendo, porque se está denunciando en las últimas semanas como la situación es crítica en el frente, los avances de Rusia en Kharkov, de alguna manera Putin diciendo, bueno, estamos dispuestos a dialogar con esta situación en la que evidentemente tienen esas posiciones ganadas, hablando de reconocimiento al espacio ganado, y en un momento en el que se prepara una conferencia de paz sin Rusia y en la que ya parece, estaba diciendo Lavrov, el jefe de la diplomacia rusa, que China podría proponer una cumbre entre Rusia
y con Rusia y con Ucrania. Esa ayuda, esa necesidad de que Ucrania pueda atacar territorio ruso, parece, porque se supone que no se quiere una escalada, que Ucrania gane parte de ese terreno para llegar mejor a una mesa de negociación, forma parte de un discurso mucho más alimentador, ¿no?, de lo que tiene que ser llegar a la mesa de negociaciones para un conflicto, sea cual sea la solución, o se prepara realmente hacia la escalada. ¿Cuál es el análisis, la lectura más factible en estos momentos? A pesar de lo que oímos, los avances son muy limitados. Rusia ahora mismo en la zona norte está aportando más fuerzas, pero no está avanzando más. Es decir, lo que está haciendo es decir que podría realizar una acción de mayor envergadura, con lo cual las tropas ucranianas tienen que ser capaces de detenerla. Luego hay que traer fuerzas de la zona sur, que es donde los combates son más encarnizados, para intentar frenar a Rusia en el norte. Pero en el sur tampoco se avanza demasiado. Es decir, seguimos con unas victorias tácticas, de carácter táctico, de profundidad muy limitada, porque ninguno de los dos tiene ahora mismo la percepción de pérdida. Están todavía negociando, intentando negociar con las armas, evidentemente, con el uso de la fuerza, una situación un poco más favorable para poder sentarse y negociar. El presidente Putin dijo la última vez que ya estaba en condiciones de escuchar un acuerdo de paz sobre el territorio alcanzado actualmente. Es decir, empieza a dar la sensación, esto hay que ser prudente, que quiere ya aminorar la presión e intentar llegar a un alto el fuego. Con permiso de lo que está pasando en el conflicto en Ucrania, Oriente Medio sigue ocupando gran parte de la atención internacional, y más allá del conflicto, esta noche ha habido más de 10 bombardeos de Estados Unidos sobre objetivos hutíes, los hutíes amenazando con incrementar los ataques en el Mar Rojo en un momento en el que China está pidiendo que se detengan esos ataques y que se aligere la tensión en ese punto crucial también para el comercio. Israel pinta un escenario de guerra con el apoyo de Israel hasta finales de año, y por lo tanto la lectura ahora mismo, mirando tanto lo que está sucediendo en la guerra entre Israel y Hamás como lo que son esa guerra de aliados de Hamás en el Mar Rojo, tenemos que temer de nuevo que se renueve una posible escalada del conflicto, o se parece quedar concentrado. ¿Cuál es la visión? Después del pico de tensión que se produjo en abril con el ataque a la embajada en Siria, con el ataque de misiles por parte de Irán sobre Israel y aquella reacción puntual de Israel sobre el territorio de Irán, el conflicto sigue geográficamente encapsulado. Los elementos que hacen que sea un poco más desestabilizador pues son, por una parte, Hezbollah, actuando desde el sur del Líbano sobre el norte de Israel, las acciones que se están realizando dentro de Cisjordania, que también escalan ligeramente, y sobre todo para el comercio internacional, para la economía mundial, pues las acciones de los hutíes, que en fechas recientes han vuelto a acertar a varios barcos con misiles balísticos, ¿no? Más allá del escenario del Mar Rojo y más allá del territorio israelí, Cisjordania, Gaza, pues no parece que tenga la posibilidad de escalar. Y en cuanto a lo que está pasando dentro del propio gobierno israelí, esta semana se supone que los líderes de la oposición se pretendían derrocar a Netanyahu dentro de lo que son las divisiones dentro de ese gobierno israelí. Esa figura de Netanyahu, después de haber conseguido que Estados Unidos dijera que no se han traspasado las líneas rojas en Rafah, de alguna manera le guarece, le fortalece de alguna manera para continuar en ese gobierno. Bueno, lo que ha hecho el partido de Benny Gantz es presentar un proyecto de ley para que se convoquen elecciones anticipadas, ¿no? Lo que sabemos es que si ese proyecto de ley no llegara, si no hay una mayoría alternativa que permite alcanzar y conservar el poder, ¿no? Netanyahu es un superviviente, y lo lleva demostrando desde hace unos cuantos años ya. Ahora mismo, la excusa de que no conviene disolver porque está en un proceso de guerra, pues es poco sostenible, porque hay una mayoría, hay un notable descontento en la sociedad israelí y hay un clamor
para solventar el asunto, tanto de los rehenes como el fin de la guerra, que el gobierno de Netanyahu, este gabinete, particularmente la parte más dura de ese gabinete, no contempla aminorar en ningún caso, ¿no? Hablan de prolongar hasta final de año las acciones. Pues muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros esta mañana, Francisco José Campoampols, teniente general del Ejército de Tierra retirado. Feliz jornada, feliz fin de semana. Muchas gracias, igualmente.